Capítulo 125, la cabeza de Adán. ¡Ah! Un desgarrador grito de dolor llenó todo el bosque tras él. La agonía y la angustia se mezclaban con gritos de miedo y terror. El joven shinobi, que antes había presumido de su Byakugan, ahora solo experimentaba una puñalada infernal en la región del ojo. Básicamente, su doujutsu fue simplemente atravesado por un hueso blanco y afilado. Es solo el baile de la camelia. El segundo baile en 5 existentes y ya estás. En un estado tan lamentable, dijo Kimimaro con indiferencia, sacudiéndose la sangre de la punta de su hueso largo que sobresalía de su hombro y tenía forma de cuchilla. El chunin del clan Yuga cayó al suelo, gritando de rabia y agarrándose el ojo. Nunca antes se había enfrentado a un dolor semejante, así que no había nada que pudiera hacer, salvo caerse del árbol y esperar que no lo remataran. Sin embargo, Kimimaro no iba a perdonar a nadie. «Bastardo», increpó Raido, empujándose desde la rama de un árbol para asestar un aplastante golpe con su espada negra, impregnada de veneno, a su enemigo desde lo alto, impidiéndole matar a su camarada. La batalla estaba en pleno apogeo desde hacía algún tiempo. Los chunin del clan Inuzuka en su escuadrón, junto con su ninken marrón, habían abandonado pronto cuando Kimimaro dejó profundos cortes en sus cuerpos. Ya no podían seguir luchando. Pronto su camarada del clan Nara, que le había servido de cobertura con sus técnicas sombrías, se encontró con los pinceles cortados. Sin embargo, ahora era incapaz de plegar sus sellos de mano para ninjutsu oculto, y el enemigo se movía en el campo de batalla a su antojo, para consternación del shinobi Oja. «Solo estamos perdiendo el tiempo», suspiró Genma y se mordió el labio, doblando también los sellos sobre la marcha y exhalando una poderosa llama escarlata por la boca, lo que hizo retroceder aún más a Kimimaro, que tuvo que dejar marchar al pobre Yuga. «Nada. Deberíamos esperar ya a nuestros refuerzos», dijo con largas pausas el pálido miembro del clan Nara, que de algún modo había conseguido vendarse las manos con vendas. Eso fue todo. Aparte de eso, es muy difícil prestar apoyo a los heridos durante el combate. Raido Namyashi alcanzó el cuerpo del gruñón Yuga y lo apartó bruscamente hacia Genma. Este asintió y dejó al luchador perdido en su dolor y medio ciego al cuidado de Nara, mientras él y su camarada y amigo se adelantaban para encargarse por fin por completo de ese mismo enemigo. «Hagámoslo por última vez», sonrió ligeramente Shiranui. Hacía tiempo que se habían dado cuenta de que se enfrentaban a un shinobi excepcional con un genoma mejorado, es decir, un Kekkei Genkai. Estos ninjas tienen peculiaridades a nivel genético que les permiten destacar fácilmente de la masa gris habitual de los demás humanos. Como mínimo, este controlaba los huesos de su cuerpo a un nivel incognoscible y hacía con ellos cosas difíciles de imaginar. Por eso era un adversario tan difícil y desconocido. Comparados con él, Genma y Raido eran los shinobi más ordinarios. Lo único que tenían de superior era la edad y la experiencia en combate. «Adelante», gritó Namyashi y avanzó con su espada al costado. Genma le seguía los pasos, pero de una forma que le permitía ayudar a su amigo si era necesario. Kimimaro, por su parte, permaneció completamente inmóvil, como si no prestara atención a las conversaciones entre sus enemigos. Sus ojos verdes aún ardían con la determinación de servir a Orochimaru hasta el final. Y lo que el chico del clan Kaguya estaba haciendo ahora era precisamente eso. Solo con su fuerza de voluntad luchó y luchó. La danza del alerce, la voz impasible sonaba como una corriente constante formada entre el barro de este mundo. De su pecho, espalda, hombros y brazos empezaron a salir huesos afilados. Toda la parte superior de su cuerpo estaba llena de huesos, haciendo imposible que los siguientes golpes de espada de Raido alcanzaran la piel de Kimimaro. Este solo se retorcía en su sitio y así esquivaba todos los ataques. Genma lanzó kunai y shuriken, pero ni siquiera eso funcionó con alguien que podía esquivarlos simplemente girando su torso. A continuación, Namyashi retrocedió unos metros, clavando su espada en el suelo. Cuando tuvo las manos libres, se dispuso a doblar los sellos manuales. Al mismo tiempo Genma también preparó su ninjutsu. De nuevo el elemental de fuego mostraba un verdadero desenfreno. Las llamas se formaron en un dragón que deseaba quemar y engullir a todos los seres vivos. Raido, por su parte, terminó su técnica. Golpeó el suelo y creó un mini terremoto que debería impedir al enemigo retroceder e incluso impedirle simplemente mantenerse en pie. Los dos shinobi de la hoja actuaron con bastante coherencia. Al fin y al cabo, los años de trabajo juntos estaban dando sus frutos. Aún así, sigue siendo nada ante algo todopoderoso. Antes de que el poder de un genoma mejorado. El mini
Terremoto no afectó a Kimimaro en absoluto. Los huesos largos se estrellaron contra el suelo, permitiendo al muchacho mantenerse firme sobre sus pies. La tormenta de fuego debería dar sensación de miedo, pero no. El subordinado de Orochimaru, incluso ante las poderosas llamas, permaneció infinitamente tranquilo. Simplemente levantó los brazos y se agachó ligeramente en su sitio. Los huesos, por su parte, empezaron a formar una especie de escudo inexpugnable. Así, cuando el fuego quiso quemar a Kimimaro, este simplemente se cubrió de protección y esperó el final de esta técnica elemental de fuego y mini terremoto sin muchos problemas. Todavía débil, así valoró el miembro del clan Kaguya las acciones de sus oponentes. Después, los huesos de sus piernas volvieron a su cuerpo, y él mismo corrió a golpear con taijutsu a los shinobi Oja, con la intención también de atravesarlos cuando estuviera lo suficientemente cerca para hacerlo. Genma y Raido no lo mostraban en sus caras, pero de hecho estaban terriblemente tensos por toda la situación. Por eso, cuando se oía un leve crujido detrás de ellos, ambos esperaron que no fuera un animal accidental que se había metido. Y la suerte estaba hoy definitivamente de su lado, ya que poco antes de que Kimimaro se acercara a ellos, shurikens y kunai volaban hacia este último. Pero eso fue solo el principio. El chico de pelo blanco como la nieve y genoma mejorado fue el siguiente en ver cómo unas raíces de árbol brotaban del suelo, agarrándolo bruscamente por las piernas. En el mismo segundo aparecieron del bosque unos enormes brazos de madera, que inmediatamente le agarraron y le apretaron con tanta fuerza que en un instante pareció como si sus huesos se hubieran clavado en la corteza. Pero enseguida se agrietaron y se desmoronaron con un sonido inconfundible. Gloria a todos los sabios. Llegaron a tiempo, dijo Genma con un suspiro y medio susurro mientras veía aparecer las figuras en las ramas. En primer lugar, fue agradable que entre ellos Raido y su amigo vieran a Tenzo y Ayate. Ambos no eran débiles. El primero podría incluso utilizar el elemento legendario de la madera. Pero, en segundo lugar, porque había niños entre ellos. Sin embargo, tras un segundo vistazo se dieron cuenta de que se trataba de los mismos Genin que se habían distinguido en el examen Chunin y en el posterior ataque a Konoha unos días antes, más exactamente unos días antes. Aún así, no respondía a sus preguntas internas, pero al menos Shiranui y Namyashi no podían preocuparse demasiado por cualquier incompetencia del otro bando. Aún así, el talento de los jóvenes shinobi de esta nueva generación era asombroso. Además, de los refuerzos, habían llegado los propios discípulos de Elite Jonin Maitogai. Otro, dijo Kimimaro con voz calmada, como en el vacío, sin preocuparse lo más mínimo por el hecho de estar encadenado a una especie de madera que le apretaba cada hueso del cuerpo. ¿Es tu único oponente, o había alguien más? Preguntó Tenzo con seriedad, cambiando su mirada hacia Raido y Genma. Solo él, pero no lo subestimes. Es poseedor de un genoma mejorado ligado a los huesos. También tiene una marca, se apresuró a explicar el portador de la fea cicatriz en la cara. Es el sello maldito de Orochimaru, que fortalece a su portador, informó Rock, haciendo que Kimimaro volviera toda su atención hacia él en un instante. Literalmente en el mismo segundo, las líneas rotas del cuerpo del último del clan Kaguya destellaron durante una milésima de segundo con un brillo negro, y entonces la pálida piel del chico empezó a oscurecerse rápidamente. Aparecieron vetas negras en su rostro, y sus ojos verdes se volvieron amarillos con una esclerótica sin fondo. Unos gruesos huesos comenzaron a surgir de la espalda de Kimimaro, rompiendo las leñosas ataduras y liberando a su dueño. Y como el segundo nivel del sello maldito estaba afectando a la transformación general, su cola creció literalmente de su carne como si fuera una especie de lagarto. Asqueroso. Ejem. Giro, Geko tosió y habló, agarrando después con fuerza su espada. Tenten, Neji, ocupaos de los heridos. Genma, Raido, continúen la persecución. Rock, Ayate, atacad, dio órdenes Tenzo en un tono acerado que ya no se atrevía a contener. Aún así, al principio quería capturar vivo a su oponente para reunir más información sobre el mismo Orochimaru, pero como tenían poco tiempo, tendrían que usar métodos más brutales y despiadados para conseguir una victoria mucho más rápida. Lee pensó que no le importaría en absoluto enfrentarse a Kimimaro uno contra uno, ya que lo veía como algo mucho más interesante que atacar a toda una multitud. Sin embargo, también se dio cuenta de que, ya que podría ser recompensado en su sistema por matar a Orochimaru, y con unas buenas 2 cajas, sería mejor que ahorrara su energía para el propio Sannin que malgastarla en su subordinado. ¿Tiene mucho sentido? No. La danza de la clematite,
Kimimaro permaneció frío e indiferente incluso bajo la presión de varios shinobi fuertes a la vez. Inclinando solo ligeramente el torso, desató de inmediato una larga espina dorsal, que como un látigo quiso envolver a Genma y Raido que querían pasar de su lado. Sin embargo, no lo consiguió, ya que la cuerda del árbol volvió a soltarse del suelo y formó un muro de raíces, cerrando así a los dos shinobi del ataque enemigo. Un miembro del clan Kaguya sintió una creciente irritación, así como ira y aún más determinación. Sin embargo, en el mismo segundo una hoja de chakra voló hacia Kimimaro, haciendo que tuviera que escudarse con sus manos cubiertas de armadura de hueso para defenderse de este ataque. El Rankyaku de roca no fue más allá de unos pocos centímetros, pero aún así dejó una dentellada apretada con una buena anchura horizontal. A continuación, la luz del sol se coló entre los árboles, lo que se reflejó en la espada de Ayate y creó un resplandor. Secret Sword, Shadow of the Moon, un tono sencillo y un ataque con un arma fría igualmente sencillo pero rápido que obligó una vez más al muchacho de pelo blanco a defenderse a ciegas. Fue entonces cuando Kimimaro empezó a darse cuenta de que a este paso no duraría mucho. Capítulo 126, el plan tenso. Rodeado. Encadenado. Sentirse oprimido y sentir que su genoma mejorado se desmorona como un castillo de naipes en pedazos. Kimimaro solo podía esperar su último baile de 5. Una danza que, según el plan, acabaría con todos los enemigos, además de llevar a su usuario al límite mortal. Un miembro del clan Kaguya se dio cuenta de que este era su último día como leal subordinado de Orochimaru, así que el chico no tenía intención de contenerse. Solo una mirada decidida unida a la esperanza de que su amo tuviera éxito. Querías el cuerpo de Sasuke Uchiha después de todo. Espero que Sakon y Tayuya aún puedan conseguirlo para ti. Susurró Kimimaro en sus pensamientos, mientras tanto volvía sus ojos fríos y vacíos hacia los shinobi de Konoha que intentaban atravesar sus defensas. Por esta razón, todo el torso del tipo de pelo blanco estaba moteado debido a cortes de diversos grados. Ya sea la espada de Ayate, los kunai y shuriken de Tenten, o las cuchillas de energía de Rankyaku de Rock en general. Una variedad completa que hizo que Kimimaro no pudiera moverse adecuadamente. Lo único que le salvó fueron sus tontas defensas, así como sus robustos huesos debido a la activación del segundo nivel del sello maldito. Sin eso, nos esperaría la muerte. La danza de los capullos. Y, sin embargo, Kimimaro decidió acabar con ella de una vez por todas, mientras el ambiente se endurecía para igualar los ataques intensificados de sus oponentes. Sin embargo, el aviso llegó mucho más rápido de lo que el chico esperaba. Tenzo, al otro lado de la plaza. La joven voz de un adolescente cejijunto un poco más joven que Kimimaro permitió al hombre de mechón de pelo castaño empezar a doblar al compás una larga serie de sellos con las manos. Cern. El subordinado Orochimaru terminó de pronunciar su técnica. Entonces, en ese mismo segundo, unos huesos largos y macizos estallaron por todos los lados del cuerpo de Kimimaro. Literalmente, haces de tejido óseo que empezaron a extenderse sin piedad por la superficie. Afiladas y peligrosas, como lanzas asesinas. Y para contrarrestarlo, desde el rincón de los shinobi de Konoha, Tenzo desplegó una enorme técnica del elemento madera. Así, las raíces liberadas del suelo, la propia madera y las hojas verdes cubrieron y protegieron al grupo de hombres. La voluntad de Kimimaro, por otra parte, parecía agudizarse por tal cosa, dispuesta a empantanarse en la amargura y la duda. Instigó un ataque a gran escala, su último ataque. Sin embargo, sus enemigos seguían defendiéndose. Un duro pensamiento recorrió el cerebro del muchacho, todo era culpa de aquel adolescente de cejas pobladas. Y entonces la mente se llenó de una ira abrumadora hacia él y hacia todas las cosas. Muere. Con odio sincero, Kimimaro emergió directamente del hueso más cercano al shinobi Konoha. Su mano derecha se transformó en un taladro para huesos y se dirigió hacia el torso de Rock con su afilado extremo. La mirada atrapó la del hombre, pues tal era el deseo de aniquilar y vengarse. Sin embargo, no se consiguió nada. Las ramas de los árboles que habían crecido se arrastraron y agarraron de nuevo los miembros del último miembro del clan Kaguya. La hoja de Ayate, por otro lado, sentía el chakra del elemento viento. A continuación, Kimimaro sintió otro dolor, aparte del insoportable dolor de su enfermedad. Una sensación de ardor llenó todo su cuerpo. La espada atravesó el pecho del subordinado de Orochimaru, en algún lugar cerca del plexo solar, y en ese mismo punto y ángulo donde no había ninguna placa ósea protectora, solo carne gris desnuda. ¡Ak! Kimimaro escupió sangre, y sus ojos simplemente se nublaron.
Viejos recuerdos de su clan, de su completa desaparición y de ser recogido por Orochimaru flotaron ante sus ojos. Era el tipo de padre en el que siempre había creído, hasta el punto de entregarle su cuerpo. Pero, ¿tenía Kimimaro la culpa de servir a un hombre malo? Lee pensó que probablemente no. En ese caso no hay culpabilidad. Solo existe una relación de causa y efecto, en la que una cosa es consecuencia de la otra. Y de todos modos, solo hay buenos y malos. Al final de la historia canon, Orochimaru pudo enmendar su camino, pero yo tengo que matarlo por alguna razón. ¿No es una tontería? En fin, así es la vida real. ¿Cómo se dice? O tú. Con esa actitud reflexionó Rock, observando con cierta tristeza cómo el cadáver de Kimimaro se desplomaba hacia adelante y caía sobre un montón de hojas. Vámonos. Tenemos que alcanzar a Raido y Genma. Tenten, encárgate de los heridos. Llévalos a Konoha. Dio la orden Tenzo, secándose el sudor de la frente pero sin mostrar su cansancio general y señalando al Chunin del clan Nara que se había quedado sin dedos y al Chunin del clan Yuga que ya se había quedado sin un ojo. Doujutsu. También tiene que gastar mucho chakra para poder bloquear la última danza de Kimimaro. Neji, por favor, quédate y ayúdala, dijo Rock de repente, volviéndose hacia su compañero de armas de ojos blancos, que en ese momento se preguntaba seriamente a quién debía obedecer exactamente. Sin embargo, esto también parece contradecir lo que el hombre árbol tenía en mente, así que el hombre árbol frunció el ceño e interrogó al chico, como pidiéndole que se explicara primero. Y el aprendiz Maito Gaius se apresuró a revelar su posición lanzándole una dura mirada. ¿En serio? ¿Estás dejando a la única chica entre nosotros para cuidar de dos lisiados y un cadáver perdido en este claro de huesos? Y si además cuentas al perro muerto de Ninken. Eso me parece una completa estupidez y estoy en contra, sin ánimo de ofender. No, necesitamos el Byakugan y sus horizontes ampliados para perseguir nuestro objetivo, además ¿por qué no te quedarías entonces? Sin embargo, Tenzo no podía acceder a tal cosa, ni seguir discutiendo, pues eso solo les haría perder un tiempo muy necesario y costoso. Yo también soy un sensor, y soy más fuerte que Neji, siguió Rock con una sorprendente afirmación, que hizo que Tenten y Yuga lo miraran con gran desconcierto. Llevaban mucho tiempo en el equipo con él y sabían perfectamente que su compañero de armas nunca había tenido ese talento. Al menos, nunca había hablado de ello delante de ellos. Y al darse cuenta de ello, el muchacho de pelo rapado se cubrió los ojos durante un breve instante, luego se volvió hacia su izquierda y apuntó con el dedo en dirección a los cuerpos del miembro del clan Inuzuka y Suninken, que también estaban cubiertos de afloramientos de hueso blanco a su alrededor. En otras palabras, Rock lo había señalado correctamente. Como consecuencia Neji Yuga con un Byakugan activado confirmó este hecho a Tenzo y a los demás además. ¡Qué sorpresa para todo el grupo de shinobi de la aldea de la hoja! Quiso empezar el poseedor del genoma elemental de madera mejorado, pero a tiempo dudó y simplemente sacudió la cabeza, continuando, no importa. De acuerdo. Neji, Tenten, encargaos de todo. Buena suerte. Rock, vienes con nosotros. Démonos prisa. Así que los dos de su escuadrón se quedaron atrás junto con el Chunin del clan herido. Como quería Lee. Y que solo 3 ninjas reanudaron su marcha por los senderos superiores para alcanzar a Raido y Genma, y ya hay 2 shinobi del sonido, uno de los cuales, en particular, sostiene en su barril al secuestrado Uchiha Sasuke. Ah, ¿y cuántos problemas causó este último cuando decidió huir de Konoha al enterarse de lo de su hermano mayor? ¿Cuál es el límite de tu sensorialidad? Preguntó Tenso en tono severo. Sus ojos negros sin fondo parecían escrutar el alma de Lee, que marchaba un poco detrás de él. Unos 20 o 30 metros, admitió el chico con sinceridad, dándose cuenta, sin embargo, de que por ahora era solo un límite no entrenado. Una vez que hubiera trabajado en el fortalecimiento de la voluntad vigilante, bien podría ser capaz de ver en un futuro no muy lejano. No mucho, suspiró Ayate, aunque no se quejó. Una cosa es el Byakugan y otra la sensórica simple, que se ocupa más de determinar si hay una fuente de chakra cerca. A juzgar por las huellas, Raido y Genma tenían más prisa que nunca. Sus huellas eran mucho más profundas que las de los dos subordinados de Orochimaru, que habían saltado lo más suavemente posible, informó Tenzo a su mini escuadrón. Así que, Raido y Genma no vamos a perder, ¿verdad? Tosió Ayate, a lo que el elemental de madera, normalmente serio, sonrió con orgullo. De hecho, les he puesto una semilla a cada uno en el bolsillo del chaleco, así puedo seguir su paradero.
Lo único que nos queda es recuperar a Sasuke Uchiha, soltar la semilla sobre uno de los subordinados de Orochimaru y luego dar alcance a toda la base de ese loco villano, explicó Tenzo lo esencial de su plan básico. Buen plan. Reflexivo, asintió Rock, que mentalmente encontraba el asunto muy interesante. Al mismo tiempo Lee estaba usando su voluntad de observación para comprobar si había algún enemigo potencial que la serpiente Sannin pudiera enviar para apoyar a sus guerreros. Sin embargo, tenía que llegar a la guarida principal de la serpiente blanca, así que por el momento Rock apoyaba plenamente los planes de Tenzo y Hayate. Sin embargo, si las cosas van mal y deciden retirarse debido al aumento del peligro, el tipo no estaría de acuerdo con tal cosa y desobedeció las órdenes de su shinobi superior, es decir Jonin, con el fin de destruir a Orochimaru y llegar a ser más fuerte que el mismo ayer. Y toda la confianza de Lee también provenía del hecho de que tenía un pergamino de teletransporte en su inventario. Como contaba el aprendiz de Maito Gai, lo usaría y abandonaría el peligroso lugar en caso de que el Sannin resultara ser un oponente demasiado poderoso después de todo. Aún así, a Rock todavía le quedaban algunos trucos para diversas circunstancias extremas. Capítulo 127, Los tres gigantes. Sakon y Tayuya corrieron con todas sus fuerzas hacia la frontera del País del Fuego para abrirse camino hacia el País del Sonido. Lo principal es llegar al llamado Valle de la Culminación, que es precisamente la línea definitiva entre los dos países. Allí también se alzan dos enormes y magníficas estatuas de un par de poderosos shinobi salidos directamente del pasado. Son Uchiha Madara y Senju Hashirama. ¿Crees que Kimimaro podría manejarlos?, preguntó Tayuya con nerviosismo en la voz, apartándose también de la cara los ocasionales mechones de pelo que estaban a punto de taparle los ojos a causa del viento. Naturalmente. No hay nadie más fuerte que Kimimaro a manos de Orochimaru-san, por eso, si aún así pierde demasiado rápido y no puede detener a nadie para nuestra misión, entonces estamos definitivamente acabados hoy. Y aunque Sakon quiso escaquearse de alguna respuesta arrogante como suele hacer, tampoco era una persona críticamente ingenua y era consciente del grado de amenaza que se cernía sobre ellos al capturar a una figura tan emblemática como Sasuke Uchiha. Por lo tanto, el líder de los actuales cuatro sónicos se esforzaba más y más que nunca con el sudor de su sombrío rostro cuando avanzaba por los caminos superiores, a veces incluso adelantando involuntariamente al mucho menos resistente Tayuya. Venid rápido. Si os retrasáis más soltaré el lastre. Podréis contener a los perseguidores que queden de Konoha, si es que los hay. Sonrió con maldad. Y no mentía en absoluto cuando dijo que estaba dispuesto a dejar atrás a Taya, su aliada. Si ayudaba en la misión, por supuesto que lo haría sin inmutarse. Lo sé, maldito seas, Sakon. Muy bien, maldita sea. Estoy corriendo, maldijo la chica del pelo rosa oscuro, sintiendo un oscuro sentimiento en su corazón, un sentimiento de pérdida y de no querer morir tan fácilmente. En su cabeza rondaban los mismos pensamientos, ¿por qué demonios estoy haciendo esto? A su edad, las chicas suelen pensar en las cosas buenas de la vida, romances, chicos, y no en escapar de los perseguidores de la gran aldea oculta de la hoja. Aún así, no hay vuelta atrás. Simplemente no existe. No hay vuelta atrás y no queda más remedio que marchar, como si no hubiera riesgo de morir en medio del bosque. Sin embargo, las hurañas cavilaciones de la muchacha se interrumpieron bruscamente. Como si de un chasquido de dedos se tratara, el aire a sus espaldas se llenó sospechosamente de un agudo silbido. Varios kunai y shuriken volaron hacia las espaldas de Sakon y Tayui. Y aquellos dos bien podrían haberse abalanzado sobre ellos de no ser por sus superiores instintos de lucha, que habían sido perfeccionados allá en la base de Orochimaru cuando tenían que luchar constantemente contra alguien por su propia supervivencia. Ahora más que nunca. Son ellos otra vez. Sakon soltó una risita de fastidio y se volvió una fracción de segundo para ver de nuevo a sus anteriores perseguidores. Solo con un número abreviado. Kimimaro debe haberlos golpeado hasta la muerte después de todo. Ahora solo son dos, en vez de todo el equipo. Taya resopló de placer, sintiendo un placer sádico en el alma. Aún así, no es una chica corriente, olvídalo. Es una maníaca que anhela ver la sangre derramada de sus enemigos. Genma y Raido, por su parte, saltaron de una rama a otra, y como conocían bien el territorio del País del Fuego, sabían que sus objetivos se dirigían hacia el Valle de la Culminación, pues desde allí era más fácil llegar al País del Sonido. Sin embargo, todavía no se sentían bien debido a todas las carreras y la batalla, donde dos shinobi podrían muy bien morir un poco más.
Y todo porque el adversario era poseedor de un genoma mejorado, que manipulaba hábilmente los huesos de su cuerpo. Por suerte, los refuerzos de la aldea de la hoja habían llegado justo a tiempo. Como consecuencia, Raido y Genma estaban ahora muy esperanzados en que Tenzo, Hayate y los jóvenes del examen Chunin estarían bien y podrían manejar a ese shinobi del sonido. En particular, cabe añadir que estaban mentalmente preocupados por esto último. Adolescentes inexpertos al fin y al cabo. Especialmente un error puede afectar a toda una vida. Luchemos contra ellos y acabemos de una vez. Murmuró Sakon con rabia, deteniéndose bruscamente en una de las ramas para mirar a sus enemigos, igualmente maltrechos y cansados. En primer lugar, el miembro del escuadrón de los cuatro sónicos soltó el cañón de su espalda y lo dejó a un lado, para no estorbar. Sobre todo porque no había más perseguidores, pensó el muchacho. Bien. Asintió Tayuya un poco aletargada, y a continuación se mordió el dedo y derramó sangre para la técnica de invocación. También al mismo tiempo activar el segundo nivel del sello maldito que cambió su apariencia. Su citación fue bastante inusual, si se me permite decirlo. En lugar de animales, como suele ser habitual, la chica invocaba a tres criaturas gigantescas y feas con la boca cosida. Cada uno difería en apariencia, pero los tres dominaban en musculatura, creando una poderosa presión con su mera presencia. Uno llevaba un gran garrote al costado, otro tenía en las manos cuchillas de huesos amarillentos y envejecidos, y el otro carecía de extremidades superiores, vendadas como un saco mugriento. Y fueron controlados por la melodía de la flauta de Tayuya. Solo tenemos que retenerlos aún más. Cuando llegue Tenzo, todo esto habrá terminado. Fue el pensamiento de Raido y los mismos pensamientos fueron compartidos con él por Genma. Ambos pudieron comprender la expresión de sus rostros. Sin embargo, al ver una llamada tan extraña, pero al parecer definitivamente peligrosa, los dos shinobi de Konoha ya se habían preparado para la peor de las eventualidades. Es decir, sus muertes. Además, hay un segundo. Pensó Genma para sus adentros mientras desviaba su mirada hacia Sakon, que sonreía como un loco, siendo ennegrecido por el primer nivel del sello maldito, y ya estaba a punto de abalanzarse sobre él y Raido junto con la invocación de la chica. Parecía que, o uno, o el otro, todo este dúo de la aldea del sonido era una enorme amenaza aterradora. En cuanto sonó la melodía de la flauta, los tres monstruos feos entraron en acción. Al principio parecían marionetas en sus movimientos mecánicos, pero al cabo de un segundo era como si se hubieran sintonizado con el control y ya se movían a pasos agigantados como si fueran personas corrientes. El primero, el de la porra y el pelo largo, levantó su arma y se preparó para abalanzarse sobre Genma y Raido. Estos últimos ya estaban doblando sus sellos ninjutsu. Al fin y al cabo, no tenían más remedio que luchar y luchar. De sus bocas salió un fuego tan despiadado que cubrió toda la vista. A continuación Raido y Genma saltaron hacia abajo, pues un momento después las dos criaturas, una con cuchillas y la otra simplemente sin brazos, atacaban desde dos lados diferentes, es decir, de lado. El primero quería cortarlos en pedazos y el segundo pisotearlos. Sin embargo, cuando los dos shinobi de la hoja parecían capaces de evadir los ataques combinados del invocador, Sakon los alcanzó en ese momento con un particular fervor y ansia de sangre. Incluso entonces, mientras volaban, Genma y Raido habían esperado detenerse con andamios y crear un espacio cómodo, pero ahora uno de ellos tenía que enfrentarse al poderoso bloque de su oponente. Sakon, en cambio, no era un shinobi corriente. Él también, como Kimimaro, poseía un genoma mejorado. O debería decir que lo hicieron. Después de todo este tiempo el chico había estado paseando con su hermano, fusionándose con él a nivel molecular. Y ahora, solo había una pequeña ayuda de su hermano gemelo mayor Sakon, alias Ukon. Este último también había activado su propio miembro en un instante, habiéndosele crecido directamente del cuerpo de su hermano menor, por lo que el puñetazo llegó con dos puños a la vez, y así dobló su intensidad. ¡Auk! Raido escupió sangre, volando hacia el árbol y alojándose en su corteza. Genma, por otro lado, acaba de ser derribado, por lo que fue capaz de asegurarse con chakra en la rama inferior a tiempo. Sin embargo, Shiranui tuvo que correr inmediatamente tras su compañero, no fuera que muriera completamente por otro ataque de la llamada de Tayui. Si nada cambia, simplemente moriremos, afirmó Genma como un hecho, escupiendo un senbon que incluso así silbó en dirección a uno de los gigantes. No moriréis sin más, no, os aplastaré el cráneo, y trituraré vuestros miembros más tarde para el clan Inuzuka para que se refresquen.
Sakon sonrió malvadamente, encaramado a una rama que estaba justo debajo de los dos shinobi de la gavilla que se encontraban en la posición más precaria. Genma tuvo que agarrar bruscamente a su amigo casi desmayado, para que no les clavara una de las criaturas que se controlaban a través de una flauta. La melodía, discretamente, seguía pareciendo arremolinarse en el espacio, asentando un desagradable peso en el corazón de los dos ninjas de Konoha. Uno deseaba que de alguna manera pudieran cambiar el rumbo de la batalla, pero ¿quiénes eran Shirano y Namyashi para eso? Tanto uno como el otro son Tokubetsu Jonin ordinarios que ni siquiera son descendientes del clan. Sin embargo, si Genma y Raido no pueden cambiar nada, ¿por qué no alguien más? Era como si el pensamiento estuviera respaldado por el destino o por el propio universo. No había otro nombre para la voz clara y fuerte que llegaba a través de la melodía de la flauta. Tengo el barril. Todos giraron bruscamente la cabeza hacia una rama, como burlándose de la miopía de Sakon. Un tipo de cejas pobladas y vestido con un ori negro golpeaba con los dedos el barril en el que Sasuke Uchiha estaba sentado inconsciente. Bien hecho, elogió otra voz. Él, en particular, hizo que el sorprendido Sakon tuviera que retroceder bruscamente, ya que las ramas del árbol en el que estaba sentado se movieron de algún modo y parecieron alcanzarle con su férreo agarre. Uno de los gigantes que había atacado a Genma y Raido levantó su maza para atacar, pero fue recibido por una hoja con los elementos del viento. Gekko Hayate bloqueó con calma el ataque en ángulo y las aplastantes armas de su oponente se deslizaron por inercia ligeramente hacia adelante, lo que permitió al hombre dar unos pasos verticales por la corteza del árbol y dar un fuerte golpe con su espada que dejó imágenes residuales, y volar sin piedad la gran cabeza de aquel. Sí, la situación en el campo de batalla había cambiado por completo con la llegada del escuadrón de Tenzo. Capítulo 128, el segundo nivel de Sasuke. Tayuya, retírate ahora, ordenó de inmediato Sakon, mientras se escabullía inmediatamente hacia un lado con el valle de la culminación a través de las ramas de los árboles. Tiró todo lo que tenía para huir y ni siquiera pensó en tratar de recuperar su barril con Sasuke. Después de todo, el líder de los cuatro del sonido era muy consciente de que ya nada sería tan fácil. Los refuerzos de la aldea de la hoja han llegado, y como se puede ver a simple vista están lejos de ser débiles. Tiene un buen dominio del elemental de madera, lo que significa que puede atarlos y apoyarlos en combate, mientras que el otro es bastante capaz de luchar contra las invocaciones de Taijou y con Kenjutsu. Y es definitivamente diestro en el arte a un nivel decente. El tercero lo conoce tanto más. Y lo conoce de vista, si esa es la forma correcta de decirlo. La última vez que estuvo aquí, el muchacho cejijunto hizo gala de una fuerza y una velocidad insondables, derribando fácilmente a Jiroba en cuestión de instantes. Si volviera a ocurrir, ni Sakon ni Tayuya sobrevivirían. Así que solo retirada y nada más. Hayate, se dirigió Tenzo a su aliado, sosteniendo unas semillas en el puño. El individuo antes mencionado asintió y comenzó a doblar los sellos, seguido de una poderosa ráfaga de viento. Tenzo lanzó inmediatamente las semillas a favor del viento y cayeron justo dentro de la chica que huía, que envió a los dos gigantes restantes al matadero para conseguir algo de tiempo para ella y Sakon, al menos 5 segundos. Sin embargo, el llamamiento personal de Tayui no pudo hacer nada contra las erizadas y tenaces ramas de los árboles, que habían sido tomadas por las fuerzas de Tenzo y estrujadas por el agarre y la presión de toda una prensa trabajadora. Así, en el segundo siguiente, los dos gigantes desaparecieron en una nube de humo. Un suspiro de alivio de Hayate, reprimiendo el impulso de toser. Un momento demasiado solemne para eso, por así decirlo. Mejor no alegrarse demasiado pronto. Aunque hayamos recuperado a Sasuke, aún tenemos que hacer algo con Orochimaru. Tenzo se mordió el labio, también conocido como un miembro de los Anbu, que suelen vigilar al Hokage. Y ahora con las mismas semillas el shinobi podía sentir perfectamente los movimientos de los dos miembros de los cuatro del sonido. Y con la serpiente blanca ya se había ocupado el hombre del erizo de pelo castaño en la cabeza. Lo había hecho, hace relativamente poco, cuando se atrevió a atacar Konoha con sus guardias del sonido shinobi. La única pena fue que no consiguiera atacar al antiguo aprendiz de Hiruzen, Sarutobi, mientras Tenzo quería hacerlo. Aunque no albergaba rencor hacia ninguno de los Sannin, nunca podría perdonarles que traicionaran no solo a su propia aldea, sino también a su sensei. ¿Qué hacemos con el barril? Rock hace una pregunta importante,
mientras señala con la cabeza el recipiente con símbolos escarlata, así como el característico cinturón morado que debía de gustar mucho a Orochimaru, ya que incluso hacía que todos sus subordinados más cercanos lo llevaran y lo utilizaran para diversos fines. A Konoha, respondió Tenso en voz baja. No veo ningún sentido en buscar a Orochimaru todavía. En su lugar, debemos prepararnos en la aldea y luego atacar la guarida de la serpiente con el atuendo de batalla completo. Y en ese caso, no estarás presente. Solicitaré la participación de Shinobi de al menos rango Tokubetsu Jonin. Ella se tensó interiormente, pero la expresión de él no cambió en absoluto. ¿Sí? ¿Y si las semillas se caen por el camino? Al final creo que deberíamos hacer un pequeño reconocimiento de todos modos, y luego dirigirnos a Konoha. Allá te ayudará a Genma y Raido, y nosotros revisaremos el camino a la base principal de Orochimaru. ¿Qué te parece? Rock sugirió su propia versión de la situación, no queriendo detenerse allí donde no había ocurrido nada que mereciera la pena más que interceptar a Sasuke. De nuevo, tiene que acabar con Orochimaru, y punto. El sistema tenía un mes de plazo para ello, pero seguía tenso por el hecho de que pudieran ignorarle y no permitirle luchar contra Sannin debido a su bajo rango o a su corta edad. Si no participaba, ¿qué sentido tenía el mono? ¿Es eso lo que ha estado intentando tanto todo este tiempo? Roku necesita hacerse más fuerte, lo que significa matar a Orochimaru con sus propias manos. Es imprescindible. No. Volvamos atrás. Misión básica cumplida. Sasuke está en el barril. Tenemos el cañón. Razón de más para tener bajas y heridos, puso Tenzo un punto gordo en su voz con gesto adusto, apretando los puños y aludiendo a un miembro asesinado del clan Inuzuka, así como a los mutilados Hyuga, Nara y Raido. Incluso Genma estaba enfurruñado en una rama y no tenía fuerzas para levantarse. Tal afirmación tranquilizó un poco la pesada mente del aprendiz Maito Gai. Absorto en la pelea y en todos los acontecimientos que rodeaban a Orochimaru, había olvidado incluso cómo afectaba a la gente de su alrededor que también podía salir herida. Sin embargo, esa era la razón por la que Rock había dejado atrás a Neji y Tenten desde el principio. El tipo temía que pudieran ser golpeados por oponentes demasiado peligrosos. Asintió e inclinó ligeramente la cabeza mientras pensaba en ello. El ejercicio infernal tiene un plazo de un mes, y Orochimaru no será atacado de inmediato, por lo que es muy posible que al chico se le ocurra algo en ese tiempo y cómo salir de tal situación. Sin embargo, la calma y toda clase de pensamientos se vieron bruscamente interrumpidos por la repentina propagación de un humo de aspecto venenoso y color púrpura. En el mismo instante, el cañón de Sasuke empezó a temblar y los símbolos pintados de escarlata brillaron. Rock, retirada. Ordenó Tenzo, con un sello de mano preparado bajo las técnicas de madera. Al fin y al cabo, podía pasar cualquier cosa, así que el hombre no restó importancia al posible peligro que corría su compañero de escuadrón, especialmente el más joven. Pronto, sin embargo, la tapa del recipiente saltó por los aires con un estallido. En el mismo segundo, todo el cañón estalló desde el interior, revelando la figura cambiada del joven Genin. Pelo alborotado ligeramente azulado con rizos afilados. Piel completamente gris, manos con garras y cara con rayas cruzadas. Esclerótica negra y un Sharingan escarlata ardiente en el que se leía algo antinatural y demencial. Ja, 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 ja. Puedo sentirlo, rió como un miembro enloquecido del clan Uchiha, mientras seguía murmurando en voz baja, este poder. Me pregunto si este poder será suficiente para matar a Itachi. Ja, ja, ja. Por supuesto, tal cosa hizo que Tenzo y Ayate se tensaran involuntariamente. Lo último que querían era ver a Sasuke volverse loco debido a algún procedimiento desconocido en un barril, a quien el shinobi de la hoja había intentado salvar con tanto ahínco de las sucias garras de la serpiente blanca. 2 escuadrones de hábiles ninjas habían galopado todo el día por él, así que aparentemente angustiado. ¿Dónde está Itachi? De repente, el chico pareció recuperar la compostura y miró a Tenzo con los ojos muy abiertos y enrojecidos. Era como si ni siquiera hubiera visto a The Rock. O mejor dicho, intentó no darse cuenta. No lo sabemos, respondió el miembro de Anbu, lo más tranquilo posible, aún dispuesto a utilizar sus técnicas elementales de madera para acabar con el circo y las correrías. Lo último que necesitaba era que Sasuke huyera, anulando así todo su trabajo. Estás mintiendo. Dime la verdad. ¿Dónde está Itachi ahora? Quiero matarlo. Venganza contra él. Al instante, como si se hubiera salido de la cadena, Uchiha estalló, sonriendo de rabia y odio. Era la primera vez que los 3 shinobi veían al impasible aprendiz de Kakashi Hatake tan sediento de sangre.
Itachi Uchiha está fuera de Konoha, como ya sabes. Lo más probable es que se haya retirado hace tiempo, habiéndose topado con Jiraiya, uno de los Sannin. Después de todo, han pasado del orden de horas, si no más. Rock decidió acercarse adecuadamente, hablando con voz uniforme y fría, aunque manteniéndose genuinamente indiferente desde el principio y sin temor a ninguna artimaña por parte de Sasuke. Sí, este último, bajo la influencia del poder del segundo nivel de la marca maldita, ha perdido el control de sí mismo en términos de habilidades mentales y definitivamente se siente superior debido a la oleada de poder. ¿Pero es esa una razón para que Lee dude de sus poderes? Bueno. ¿Qué tal si pruebo mis nuevos poderes contigo primero? Uchiha sonrió con arrogancia, como si aquello fuera algo natural para él mientras las dos comas se retorcían en sus ojos. Rock, sin embargo, ya no se sorprendía por los Sharingans debido a sus batallas con Danzo y su pequeña pelea con Itachi. Tiene un par de ellos en su inventario y no sabe cómo utilizarlos en el futuro. Oh, a nuestro pequeño Sasuke le han salido alas. Ya veo, sonrió Lee tranquilamente, levantando la palma de la mano a la altura del pecho para que Tenso y Hayate no se molestaran innecesariamente. Por el contrario, el muchacho amedrentado calmaría a Uchiha por los dos ahora y luego partirían hacia Konoha. Koma pensó para sí mientras desbloqueaba la tercera puerta y sentía como la energía recorría su cuerpo al emerger de sus tenketsu y poros, formando un visible manto verdoso. No seas lento, dijo Lee en un tono tranquilo, incluso podría decirse que condescendiente, en el mismo instante en que se desprendía de la rama superior en dirección a Sasuke, que sonrió y se apartó de la rama que ya estaba debajo de él, y también formó con la rapidez de un rayo una marca maldita amplificada por Chidori en su brazo derecho, que fue acompañada por el sonido del piar de unos pájaros en bucle. Contra esto, Ro juntó chakra para Rankyaku, corrientes de ondas vibracionales y simplemente preparándose para absorber toda la energía cinética posible de su oponente con el arte de Xiaoli. Aún así, el aprendiz de Maito Gai no se resistía a derrotar al testarudo y arrogante Uchiha por segunda vez. Capítulo 129, Cupido. Intrigante, murmuró Tenzo pensativo, observando la imagen de los dos jóvenes shinobi que se enfrentaban rápidamente frente a él. El Sharingan escarlata destelló con luz una última vez, y entonces los ojos de Sasuke se cerraron y su piel gris empezó a recuperar su color habitual. Lo mismo con su pelo. La marca maldita se apagó de inmediato cuando el puño de Rock se estrelló contra la caja torácica de Uchiha. El aprendiz de Maito Gai primero repelió los Chidori de Sasuke cuando golpeaban, simplemente apartando su mano rebosante de chakra del elemento rayo y absorbiendo el exceso con todo su cuerpo a través del arte de Xiaoli. También se apresura a señalar que la cabeza de Sasuke ha recibido un puñetazo en la boca, y está a punto de quedar inconsciente por la fuerza de una patada cinética. Sin embargo, no era la primera vez. También le divierte mucho el hecho de tener que luchar contra Orochimaru, un sello maldito que parece recordar que la situación era algo similar en el Bosque de la Muerte, donde el último Uchiha de Konoha despertó tras una batalla con Orochimaru, creyendo en su propia fuerza. En otras palabras, nada cambia. Sasuke es tan Sasuke. Y sin embargo dicen que es Naruto el que es todo un niño impulsivo. Pero para mí, ambos se valen el uno al otro. Dos famosos rivales, jeje pensó Lee con una risita en su cabeza. Después de todo, en cuanto Uchiha se había levantado del barril, quiso salir corriendo a luchar contra Itachi. No es una estupidez y un exceso de confianza, pero hay una razón para ello. En un principio Sasuke también corrió a ayudar a Naruto cuando se enteró de que su hermano mayor había ido a Konoha expresamente a por el rubio para algo. De acuerdo. Volvamos inmediatamente. Emitió una orden a Tenzo, mientras tanto seguía su cuerpo formando un clon de madera, que no era diferente en apariencia del original, solo que consistía en madera y era mucho más fuerte que los doppelgangers de sombra habituales. Así que va a correr tras esos shinobi del sonido y vigilar la base principal de Orochimaru. El miembro de ambos señaló con un dedo a su clon, que un segundo después con expresión indiferente saltó en dirección al Valle de la Culminación, siguiendo a Sakon y Tayuya. En realidad, ejem, creo que Ibiki con su departamento de interrogatorios y torturas no tendrá problemas en sacar información a esos dos shinobi del sonido capturados sobre Orochimaru si acaso. Ejem. Así que está muy bien que no salgamos corriendo desesperadamente a luchar solos contra él y su aldea del sonido ahora mismo. Ejem. Compartió por fin su opinión Hayate, que normalmente solía mantener la boca cerrada y pulir su espada por el camino. El hombre también levantó al herido raído sobre su espalda,
y ayudó al cansado Genma a ponerse en pie. Sasuke fue atendido por Rock, que se limitó a colocar a la morena inconsciente sobre su hombro como si no hubiera sentido ningún esfuerzo. Estaba demasiado entrenado físicamente para su propio bien. Exactamente un día después, el tercer Hokage, sentado en su despacho y fumando en pipa, anunció que la misión de rango A recibida anteriormente por el equipo Shinobi liderado por Tenzo había sido oficialmente completada con éxito. Cada uno recibió más de 200.000 ryo como recompensa, de pie frente a Hiruzen Sarutobi. Otras cifras varían en detalle dependiendo del rango implicado en esa misma tarea. Sin embargo, de hecho, el portador del elemento madera fue el que más recibió, por ser el jefe inmediato de ese escuadrón y líder. Un trabajo bien hecho. El sonriente y orgulloso anciano es generoso en sus elogios, y tenía aún más líneas de explicación para el testamento de fuego y todo el tinglado sobre la aldea de la hoja y lo importante que es cuidarla y protegerla. ¿Cómo estás, Sasuke?, preguntó Rock, interrumpiéndolo ligeramente, sin dejar de mirar directamente a los ojos oscuros de Hiruzen en busca de una respuesta sincera. Oh, suspiró Sarutobi con seriedad, como si estuviera bajo el peso de una gran responsabilidad. En muchos sentidos está bien. El sello maldito que lleva le sirve como excelente amplificador de sus habilidades. Pero hay riesgos. No solo no se puede quitar el sello, pero Orochimaru muy probablemente puede influir en Sasuke a través de él. Sin embargo, esa es una de las peores posibilidades. Sé lo que Orochimaru quiere y estoy seguro de que tú también, pero mantengámoslo en secreto. No quiero excitaciones y excesos innecesarios en Konoha. ¿Reúno ya un escuadrón para ir al país del sonido? Como por casualidad Tenzo le hizo esta pregunta al tercer Hokage. Parados cerca de Tenten, Neji y Rock se animaron. ¿Cómo es el clon? Pero Hiruzen respondió a la pregunta con una pregunta para empezar, lo que hizo que el hombre frunciera ligeramente el ceño, pero aún así dijo lo siguiente en tono serio. Mi clon del árbol está escondido en la aldea de Orochimaru. Las semillas indican la ubicación correcta de la base principal de nuestro enemigo. Bien. Sin embargo, tenemos que esperar un poco más. Al menos hasta que Kakashi Ataque esté totalmente recuperado. Sin él, nuestros poderes son algo más limitados. Sarutobi se volvió de nuevo hacia su pipa de tabaco, sintiendo una variedad de sabores amargos en la boca. Entendido, Lord Hokage. Asintiendo solemnemente, Tenzo inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. Kakashi Ataque es su senpai, una persona mayor a la que venera, por lo que el hombre no discutió más sobre el asunto, aceptando también de buen grado el hecho de que sin este shinobi con un Sharingan en un ojo seguiría siendo mucho más difícil en la batalla. Puedes descansar entonces. ¿Os lo habéis ganado? Sarutobi volvió a mostrar su añeja y amable sonrisa, que suavizaba sus arrugas, sobre todo mirando a los jóvenes en forma de Neji, Tenten y Rod. En opinión de Hiruzen, ellos eran los que deberían haber estado un poco alejados de todas estas misiones relacionadas con Orochimaru. Este último no quería involucrar a los adolescentes de 13 y 14 años, que hacía poco que se habían convertido en chunin de pleno derecho, en ese tipo de disputas personales. Al salir de la residencia, Tenzo y Ayate se despidieron de los estudiantes Maito Gai y Shikamaru Nara, y siguieron su camino. El primero, en particular, se disponía a ponerse de nuevo su máscara de Ambu. Era algo que le resultaba familiar. Este, por su parte, quería visitar a su amante, Kuzuki Yugao. Y los relativamente recién acuñados Chunin estaban pensando en cómo debían proceder. Shikamaru se fue con su familia como si nada hubiera pasado. Tenten, por su parte, seguía en estado de shock y alegría por la cantidad de dinero que había recibido por esta misión. Por primera vez tenía semejante suma entre manos. A diferencia del mismo Rock, que debido a las cajas del sistema ya no sabe lo que es la pobreza, esta chica de pelo castaño gastaba constantemente muchos ryo en hierro para sus armas. Estoy en el clan. Adiós, fue todo lo que dijo Neji antes de caminar hacia el barrio de su clan. No dijo nada más que eso. Pero en su interior bullía el deseo de fortalecerse y cuidarse por fin a fondo. Se había quedado bastante rezagado con respecto a su compañero de armas Lee, y el chico de ojos blancos no podía aguantar mucho más. Rock, Tenten quiso pedirle a su amante que dieran un paseo o algo así, pero él la interrumpió rápidamente, dejándola ligeramente ofendida. Tienes que entrenar, dijo Lee con acero en la voz, por alguna razón mirando hacia adelante y no hacia ella. Pero, la luz de sus ojos castaños no estaba lejos de apagarse, pero Tenten se animó cuando Rock la cogió en brazos y la acercó a él, acariciándole el pelo. Practiquemos juntos, y luego podemos salir esta noche. ¿Qué opina de esta propuesta?
y una afectuosa sonrisa de preocupación al final, que no hizo sino remover aún más el suelo bajo la amante que sentía su corazón caliente y ardiendo con una llama ardiente. Bien. Estoy de acuerdo, Tenten también sonrió. También recordó que nunca había tenido tiempo de hablar con Karin sobre sus sentimientos exactamente. Aún así, la repentina misión a la que había sido enviado todo el equipo número 3 se interrumpió en ese momento. Al mismo tiempo celebramos nuestra promoción oficial al rango de Chunin. Pero primero hay que entrenar. Rock también añadió, entre otras cosas, que iba a empezar a aprender la técnica Taijutsu de la hoja del dios dragón, que sería de gran ayuda para la fuerza física y las habilidades del chico. Y también había que mejorar la voluntad de vigilar. Lee creía que Aki podría hacer muchas cosas interesantes en el futuro. Para hacer las cosas más interesantes necesitaba sacar alguna vez la voluntad de armas de la caja. Rock, ¿realmente quieres ir a luchar contra Orochimaru con las fuerzas principales de Konoha? Tenten seguía preguntando algo que le rondaba por la cabeza desde el momento en que llegaron de la misión a la aldea, cuando se dirigían a los campos de entrenamiento. Sí. Creo que será una buena prueba de mis capacidades. Ya luché contra Orochimaru una vez. Entonces, ¿por qué no volvemos a luchar? Los ojos del chico se iluminaron con determinación, y el fuego que había en ellos no iba a ser en absoluto contraproducente. Así que no tienes miedo de que te hagan daño durante esta misión, no incluso de morir. Con la respiración contenida, la chica preguntó. Sí, así es. Siempre hay riesgos, en todas partes. Pero no tiene sentido tener miedo. Y morir con dignidad, no como un cobarde que teme ser atrapado por los lobos, dijo Rock, apretando los puños. Este mundo sin había cambiado al muchacho. Antes un entusiasta de las artes marciales, ahora un guerrero, un ninja. Al menos, eso era lo que el propio Lee quería creer. Creer que no quedaba mucho de un pasado poco interesante. Entonces, ¿puedo formar parte de esta misión? Tenten se levantó bruscamente, alzando la cabeza y mirando a la cara a Roca, que frunció el ceño involuntariamente al oír sus palabras. En realidad no, como si tratara de encontrar las palabras adecuadas, el chico retrocedió ante la mirada rasposa de la chica, no quiero que te hagan daño. Pero Tenten tenía una respuesta para eso. Una acusatoria, para pinchar también a Lee en el pecho. Y no quiero que te hagan daño. Oh, bueno, eso suena lógico, murmuró Rock para sus adentros, sin saber muy bien qué pensar. No tenía derecho a regañar a su novia, pero quería hacerlo. Después de todo, ella estaba tergiversando sus palabras y usándolas en su contra. Eso fue todo. Si el tercer Hokage me pone en el escuadrón de combate, entonces iré a luchar. ¿Está claro? El tono seguro e independiente de Tenten debería haber hecho que el chico la tomara en serio, pero fue todo lo contrario, porque Lee pensó que ese rasgo de su carácter parecía demasiado tierno. Ya veremos, suspiró Rock, sin ocultar siquiera una sonrisa de satisfacción.